Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre el nuevo programa de financiamiento a tasa subsidiada para las pymes. También Pablo Bevilacqua nos va a hablar de seguros para consorcios y Pedro Ciaba Serrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el analista Gustavo Marangoni sobre los hechos más destacados en materia política y económica de los últimos días. Abrimos en este primer bloque entonces con información sobre la actualidad económica y tras un muy buen mes de septiembre de acumulación de reservas para el Banco Central, gracias a la vigencia del dólar soja, en octubre la entidad volvió a la normalidad, desprendiéndose de cerca de 500 millones de dólares por sus intervenciones en el mercado. Y de cara a un verano que plantea un panorama de escasez de reservas, más aún teniendo en cuenta la sequía que viene afectando la producción de trigo, ¿qué alternativas tener en cuenta para invertir nuestros ahorros en estos meses que vienen por delante? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, ¿qué hacer frente a este panorama que tenemos por delante, Pedro? Es un panorama difícil. Octubre fue bastante complicado, dio muchos tonos de fragilidad. Me parece que igualmente pudo haber sido mucho peor el tema que marcabas vos de los dólares. Cuando estábamos casi a finales de septiembre ya veíamos que finalmente el esquema de dólar soja no se postergaba. Acá la pregunta era, bueno, ¿cuántos de estos dólares que acumuló el Central en septiembre, que era alrededor de 5.000 millones de dólares, cuántos van a tener que desprenderse una vez que el agro deje de liquidar? Tal cual. Finalmente la liquidación marcó ese descenso muy marcado. Más o menos liquidaron unos 1.200 millones de dólares el agro. Pero el Banco Central cerró totalmente el grifo para las importaciones. Ahí está el punto, ahí está el punto. Y está muy marcado incluso en el tema diario. El programa del CIRA hizo un nuevo apretón del cepo, que obviamente de corto plazo lo que hizo fue que el Central dejara de perder reservas al ritmo que hubiera perdido sin este nuevo apretón. Obviamente esto no es una receta nueva, no es magia. Va a tener seguramente un costo sobre la actividad, que la veremos en los próximos meses. Porque y sobre la inflación, de aquellos bienes que tienen un ingreso restringido, ¿no? Totalmente, porque bueno, nosotros pensamos que más o menos el 75% de la economía está el dólar oficial, pero un 25%, y con posibilidad de que eso se incremente, está priceada a los dólares financieros. Y eso obviamente, mientras más restricciones vos agregues, y obviamente por eso decimos que va a tener un efecto en la economía, y probablemente más jugadores que accedían al oficial vayan a tratar de buscar importar por alguno de los dólares financieros. Pero se plantea entonces un escenario complejo, ¿no? Porque no sabemos qué le va a ganar a qué, la inflación, el dólar libre, el dólar oficial, ¿no? ¿Cuál de estas variables se va a despegar de las otras? Si hay alguna que se impone y de cara, ¿no?, a lo que esperemos en ese sentido, es cuál es el activo, ¿no?, en el cual posicionarnos. Es tal cual. Bueno, vos planteabas recién la cuestión de la sequía, ¿no? Y eso nos marca que, bueno, si decimos que las reservas netas hoy en día están alrededor de los 6.800 millones de dólares, probablemente sea el pico que vayamos a ver en los próximos meses. Más por la cuestión de la sequía, que seguro haga que diciembre sea un mes muy malo para el trigo, y que la soja, la cosecha gruesa, que generalmente entra en marzo, se postergue un poquito más. Si a eso le sumamos la debilidad de la deuda a pesos y un Banco Central que tuvo que salir a recomprar deuda en el mercado secundario, nos da una pauta de fragilidad. Y por lo tanto, si vos me preguntás, ¿qué es lo que te llama la atención del mercado local hoy en día? Bueno, la paz que reina en los dólares financieros. Tal cual, sí. Un contado con liquidación en 300 pesos, cuando mirando la correlación con el M3 privado, o sea, la cantidad de pesos de la economía, la liquidez, tendría que estar alrededor de los 354. O sea, que estás sugiriendo que te posicionarías en dólares. Yo creo que hoy hay que buscar activos dolarizados para estos próximos 2 meses. Tenemos muchos focos potenciales de incendio. Entonces habría que posicionar las carteras, me parece, en un tono más conservador, más defensivo. ¿Y te gusta algún activo, algún tipo de activo en particular, Pedro? Para defensivo en pesos, el que no puede acceder, ¿no?, a otro tipo de activos. No, pero hablemos de alguien que por ahí tiene una cuenta comitente y que por ahí puede comprar o colocarse en una obligación negociable en dólares, ¿no? Perfecto. Para el que no puede, quizás deuda ser corta, me parece una buena alternativa. Tratar de buscar alguna tasa real que haya quedado en alguna LESAR. Para el que sí tiene todo el abanico y quiere obviamente la exposición argentina,
Me parece que vos lo dijiste, algunas ONs corporativas que todavía tienen tasas atractivas. Siempre hay el riesgo, ¿no?, de que después cuando tenga que pagar la empresa, el Banco Central no le entregue los dólares, ¿no? Eventualmente que estén los dólares, ¿no? Eso sí es así, pero igualmente han tenido muchas más alternativas, han tenido un posicionamiento y una actitud mucho más amena que los créditos, incluso que los provinciales y que obviamente que el soberano. Y algún título provincial también nos gusta, ¿no?, de buen crédito. Mendoza, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, fantástico. Bueno, continuamos en unos minutos repasando lo sucedido en los mercados de capitales, pero ahora vamos a brindar información para pymes, porque hace algunos días el gobierno anunció un nuevo programa de financiamiento a tasa subsidiada para este sector. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, ¿cuáles son los detalles, ¿no?, de esta iniciativa? Bueno, es para aquellas empresas, ¿no?, y pymes que buscan hacer alguna inversión de capital. Esto lo anunció hace un par de días el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria, José Ignacio Mendiguren, que lo que busca es aumentar en un 40% el crédito a las pymes. Y lo presentaron como uno de los planes más importantes de financiamiento pyme de la historia argentina. Vamos a ver qué es. En concreto se trata de 500.000 millones de pesos destinados a este segmento. Para repasar un poquito, este tipo de líneas ya existen, ¿no? El gobierno generalmente las impulsa y es uno de los, tal vez del tipo de financiamiento que más usan las pymes. Pero esto, bueno, es como que lo refuerza, ¿no? Le da un nuevo empujoncito. Y son 7 líneas de financiamiento destinadas a empresas productivas, del agro, de la industria, para sustitución de importaciones, para exportaciones, justamente que son los sectores que más está interesado el gobierno, ¿no?, de desarrollar. En concreto, las tasas subsidiadas recorta 30 puntos, más o menos la tasa de interés de un préstamo. ¿Y de qué nivel estamos hablando, más o menos? Y en el caso, por ejemplo, de las líneas de inversión PYME o de pymes exportadores o de sustitución de importaciones, es una tasa del 49%. Realmente muy atractiva, ¿no?, Sí. teniendo en cuenta la inflación que esperamos para los próximos meses, ¿no? Sí, y después está el caso de las líneas de inversión de proyectos estratégicos con una tasa inicial del 52%, que esto es para medianas empresas, y también hay una línea específica para grandes empresas del 56%, ¿no?, la tasa de interés de este tipo de financiamiento. Muy bien. Obviamente esto viene con una serie de condiciones que cada cual empresario o emprendedor tiene que consultar a la entidad cuando requiera este financiamiento. Una alternativa entonces para que las pymes tengan en cuenta, vamos a introducirnos ahora en el mundo del seguro, hoy con información para consorcios. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas, todo bien. ¿Qué cosas, Pablo, deben tener en cuenta los consorcios al momento, ¿no?, de contratar una póliza de seguros? Sí, no solamente contratarla, sino cuando van a renovar, hoy por ahí ponen la mayor mirada en la actualización de la suma del edificio que van a cubrir por incendio, que en un ítem que es uno de los más importantes, hoy en día, que es la de responsabilidad civil. Es lo que le deba el consorcio a un tercero. ¿Que es un ítem que suele descuidarse? Sí, a veces queda un poco olvidado, que se lo deja con una suma asegurada por ahí pequeña frente a lo que puede llegar a ser un reclamo. Además, con la inflación no es muy común, ¿no?, Exacto, que uno por ahí se descuide. Quedes atrás. Y después lo otro que yo les sugiero es que revisen la póliza, que inclusive en muchos casos se contrata a través del administrador, que fijen en porque las pólizas que se hacen en Argentina se hacen básicamente con una estructura, normalmente se hace el detalle de lo que se cubre. Entonces, son nominativas, por lo cual es conveniente ver que las cláusulas que se han incluido en la póliza por la cobertura de responsabilidad civil se adecúan al consorcio que uno tiene, o sea, cantidad de ascensores, si tiene caldera, no tiene caldera, si tiene pileta, no tiene pileta. ¿Por qué suma sugerís vos? ¿Tenés ahí algún número como para que la gente se oriente? No, yo tomaría como referencia hoy donde no hay parámetros reales, es decir, bueno, ¿cuánto sale la responsabilidad civil de un auto? O sea, no, ¿cuánto me aseguran por la responsabilidad de un auto? ¿Serían 23 millones? Bueno, yo tomaría eso como una referencia, porque la superintendencia es la que propone esas sumas y se hace en una evaluación de lo que debería un automovilista pagarle a un tercero.
O sea que un consorcio debería más o menos tener sumas de esa magnitud. Para arriba, sí, depende del consorcio. Si es un consorcio de 25 pisos o más, o es un complejo, tendrían que ver y analizar en función de la estructura que tiene, o sea, del movimiento que tiene de personas. Bueno, invitamos a los propietarios que cualquier cosa se comuniquen con nosotros y te pasamos la consulta. Tenemos, ¿no?, nuestras vías de contacto habituales, tenemos WhatsApp, tenemos Twitter o Facebook para mandarnos cualquier consulta. En este caso particular, por ejemplo, consorcio, nos puedes, ¿no?, preguntar a ver cuál es la suma asegurada que debería tener tu consorcio para estar adecuadamente cubierto por el riesgo, ¿no?, de responsabilidad civil. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Un trámite que te quitará solo 2 minutos antes de que sigas con el octavo video del día. Descarga tus comprobantes de manera digital desde nuestra app Triunfo Móvil. Triunfo Seguros. Más cerca tuyo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos este nuevo bloque con un tema al que le deben prestar especial atención a la luz de la fuerte suba de las tasas de interés en los últimos meses, aquellas personas que no suelen pagar todo el saldo del resumen de su tarjeta de crédito. Juan, ¿cuáles son, ¿no?, las entidades que más y que menos cobran por este financiamiento? Bueno, vamos a analizarlas. A continuación vamos a ver una plaquita con algunas de las entidades representativas, ¿no? No es algo totalmente exhaustivo. Ahí estamos viendo las que tienen menor costo financiero en orden de menor a mayor. El Banco Provincia, bueno, generalmente sabemos que las entidades públicas suelen ofrecer tasas menores, la tasa efectiva anual del 64,81%, Banco de Comercio 90,62%, y ahí está el Banco Itaú, que ahí hay un tema de actualización del dato, está en realidad en 93 con el costo financiero total. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Tasa efectiva anual no incluye los cargos que pueden ser por servicio, por mantenimiento y bueno, todo el costo vinculado a la operatoria del banco. Luego vamos a ver una segunda placa, que son las que tienen más costo, ¿no? Cuidado ahí, financiero, prestar atención. Que, bueno, ahí tenemos encabezando a Tarjeta Naranja con un 194,64% de TEA. Qué número, ¿eh? Sí, bastante alto, y esto incluso sin incluir el costo financiero, ¿no? Total. El Banco Supervil a 170% anual y Banco Comafi 148,23%. Estos son bancos representativos, tarjeta de crédito emitidas por bancos que son representativas, no es exhaustivo. En el medio hay una gama muy variada, ¿no? De tasas y de costos, pero bueno, para tener en cuenta. Realmente, un tema sumamente importante. Bueno, vamos a cerrar ahora el bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales y hoy finalmente se conoció una suba de 75 puntos básicos en la tasa de referencia de los Estados Unidos en el contexto de esta lucha que viene llevando adelante el Banco Central del país del norte contra la inflación. Un dato que tuvo una recepción peor de la que esperábamos, ¿no?, por parte de los mercados. Está relacionado, ¿no?, hablábamos, Pedro, con las declaraciones del titular de la Reserva Federal al presentar esta suba de tasa, ¿no? Tal cual. Creo que un error de cálculo al comienzo. El mercado, bueno, descontaba esa suba de 75 puntos básicos, la llevó a niveles que no veíamos desde enero del 2008.
De hecho, cuando uno analiza lo que fue el endurecimiento en los últimos 6 meses, también por la magnitud justamente, tenemos que ir a principios de los 80 para ver un endurecimiento de la Fed de semejante tamaño. Claro, una suba muy rápida de la tasa de interés. Y en muy, muy corto tiempo. Ya habíamos tenido algunos oficiales de la Fed, Daly, Evans, después, algunos oficiales que justamente estaban marcando de que quizás había que empezar a ver cómo iban a desandar ese camino de suba de tasas, por lo menos a hacer una pausa. El mercado me parece que estaba volcado en comprar esa noticia, ese pivot que se hablaba, incluso algunos bancos internacionales marcaban que podía llegar a venirse en esta reunión. Me parece que en el apuro el mensaje inicial fue leído justamente de esa manera, la posibilidad de que para las próximas reuniones se iba a tener en cuenta justamente este gran endurecimiento acumulado en el año y algunos números de cómo viene la inflación y demás. Tuvimos una suba inicial, pero después se desplomaron los principales índices bursátiles americanos. Tal cual, la suba del equity y la baja en las tasas. Powell en la conferencia de prensa dijo: hasta acá, muchachos, terminó de apagar todo el entusiasmo inicial y los mercados terminaron 2,5% abajo el S&P, más de 3% debajo el Nasdaq. Acá el punto es que Powell prefiere apretar más hasta que finalmente la inflación empieza a marcar una baja después de todo el camino persistente que ha mostrado este año. A mantener la cautela, entonces aquellos que miran, ¿no?, las CDRs para colocar sus ahorros, a manejarse entonces con precaución. Totalmente. Si querés dos puntos ahí, el de equity, ¿no?, el que mira acá CDRs locales. Es verdad que cuando uno mira para el largo plazo ya empezamos a ver valores atractivos. Recién hablábamos de los 3.500 en el S&P como valor de soporte. Yo creo que ahí puede llegar a haber valor más de largo. Para el que está buscando bonos en dólares para tener alguna renta, tasas en investment grade de compañías muy buenas a 2, 4 años que no tenían tiempo atrás. Del 5, 6,5%, vimos Meli, vemos Oracle, vemos Pfizer, compañías bastante sólidas y con bastante cash. Opciones para tener en cuenta. Opciones para tener en cuenta, pero probablemente si esto continúa, así como lo vimos en la Fed, quizás hay que esperar un poquito más para empezar a acumular ya un poco más fuerte. Muy bien, con estas recomendaciones de Pedro Ciaba Cerrate cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Gustavo Marangoni. Con cada toque comienza la pasión que me enamora, que con tan solo mirarte yo enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, y no paro de gritarte que te quiero, selección como te quiero. ¡Vamos, Argentina! Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos ya este último bloque con la presencia del analista Gustavo Marangoni para conversar sobre los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, preocupado, ¿no?, por la alta inflación y su impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios de cara a un año electoral, el 2023. Se viene hablando en los últimos días de que el gobierno lanzaría a partir de diciembre un congelamiento de precios. ¿Cuál es tu opinión sobre una iniciativa de esta naturaleza, Gustavo? ¿Te parece acertada?
Ya probamos con precios justos, vigilados, controlados, amigables, cercanos, no sé, creo que no quedan adjetivos para acompañar el tema de los precios. Me parece que no va por ahí. Hay otras especulaciones de algo más ambicioso en materia antiinflacionaria que involucre algún tipo de medidas antiindexatorias, pero sobre todo más disciplina fiscal. Me parece que si querés resolver el tema vas a tener que ir por ahí. Por el tema de los precios y demás. Me llama mucho la atención que hablen de un congelamiento en diciembre, que es casi una invitación para que en noviembre, ¿no? Tal cual, sí. Te liberes en todo lo que quieres hacer. Creo que hay una gran distorsión de precios relativos. Los bienes están caros, los servicios están muy baratos. El dólar se está quedando retrasado, el oficial ni hablar, ¿no? Entonces, estamos frente a un artefacto explosivo que no podés desactivarlo con guantes de box. Tenés que ir con guantes de cirujano, porque esto es muy sofisticado y requiere de mucha inteligencia. Un poco quedaría clara, ¿no?, el beneficio político, ¿no?, una medida de esta naturaleza en diciembre de este año, teniendo en cuenta, ¿no?, que si tiene un resultado positivo sería un resultado a corto plazo y las elecciones están lejos, ¿no?, todavía. Yo creo que en algún momento hay que considerar que lo más conveniente para cualquier gobierno, para para el que pasó y para el que vendrá, es tener una estrategia antiinflacionaria integral y efectiva. Este tema de pretender con sumas fijas, con extras, con medidas de múltiples dólares, con precios vigilados, controlados, como decíamos recién, demuestra que no es negocio. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no. Porque lo decís vos tampoco. Simplemente porque cuando ves la evolución de los precios están en el orden del 6-7% piso. Porque está indexada la deuda en pesos. Está indexado el tipo de cambio. Están indexados los salarios. Está indexado todo. ¿Por qué debiera bajar? Cuando vos te entras en una economía. Y además uno podría decir, bueno, pero nunca vivimos esto, entonces estamos frente a algo novedoso. Basta irte a la década de 1980 para ver que estamos replicando los mismos procedimientos. Entonces, cuando un gremio obtiene el 110% de aumento, otro gremio dice, yo quiero lo mismo. Y es independiente de las productividades, de si uno, no sé, vende diamantes, el otro vende petróleo y el otro vende pizza. Todos quieren el 100%. Lo único que se hace es acelerar el proceso inflacionario. Entonces, lo que vos ganás eventualmente como trabajador, si estás registrado y tenés un sindicato que te defienda, lo perdés como consumidor inmediatamente. Entonces, creo eso que destacaste es muy claro, ¿no? Porque cuando uno ve la evolución de los salarios contra la inflación en lo que va del año, en los datos que ha publicado recientemente el INDEC, el sector justamente más perjudicado, el que más ha perdido contra la inflación, es el trabajador no registrado, ¿no?, que ha perdido como 15 puntos contra la inflación, ¿no? Porque no tiene quien lo defiende, es el que está más expuesto. Pero, insisto, me parece que hay una idea de decir, a veces me sorprende lo lineales, pero a la vez lo simplistas que son determinados funcionarios. Dicen, bueno, ¿cuánto perdieron los salarios en el último semestre? 8%. Bueno, vamos a darle el 8% de aumento. Como si todo se detuviese en ese momento. Tal cual. Al día siguiente que recibieron el 8, los precios siguen aumentando, por lo tanto te volvés a atrasar y así todos los que en realidad pierden son los no registrados, son los jubilados. Son los jubilados. Y perdemos todos, por supuesto. Pero esta idea, digo, tan contradictoria, porque por un lado se reivindica el alto nivel de actividad que hubo en el año pasado y en el primer semestre de este año, pero después, desde las mismas usinas, se critica el dispendio de dólares que hubo desde el Banco Central. Y vos decís, bueno, pero el nivel de actividad estuvo vinculado con ese dispendio de dólares, porque vos anabolizaste la economía con un recurso muy escaso, vaciaste las reservas, entonces ponete de acuerdo. Gustavo, cuando asumió Sergio Massa, algunos esperaban justamente un enfoque económico más racional, ¿no? Y cada vez, con el paso de las semanas, resulta más claro que está repitiendo las fórmulas típicas del kirchnerismo en materia económica. ¿Vos esperabas otra cosa o esperabas esto? A ver, me parece que en algún aspecto, en el tema del gasto hay un poquito más de conducta.
Sí. Porque lo que había hecho Guzmán, cuando lo hemos hablado en este programa, cuando criticaban a Guzmán por ser el ministro del ajuste, decía, ¿qué ajuste? Si el gasto estaba subiendo por arriba de la recaudación, que subía por arriba de la inflación. Ajuste era lo que menos había. Ahora hay una idea de acompasar determinados gastos, pero básicamente yo creo que hay un poco más de racionalidad discursiva, pero en esencia lo que vos ves es que hubo postergación de deuda con un mecanismo muy complicado, que es el famoso bono dual. Es decir, vos al Estado lo endeudás en pesos y le decís a tu acreedor que cuando venza puede elegir si cobra, ajustado por tipo de cambio o ajustado por inflación, lo que más le convenga. Estás pateando la deuda y estás adelantando ingresos, como fue la estrategia del dólar soja. Es decir, estás comprando tiempo y lo estás pagando carísimo. La pregunta es, si vos pagás caro ese tiempo, yo todavía, debe ser porque está cerca el Mundial y la Navidad, me quiero ilusionar que están comprando tiempo para aplicar algo un poquito más ambicioso, hasta inclusive por términos electorales. Vos decís, bueno, a lo mejor quieren lanzar algo en febrero, apelás medio al pensamiento mágico. No tengo muchos elementos para pensar eso, pero quiero creer que puede haber un diseño de algo que diga, bueno, vamos a plantear una cuestión así, pero eso involucraría tocar el tipo de cambio oficial. Exacto. Porque no es... A ver... Me pareciera que quieren evitar eso a toda costa. Andá a una reunión y decirle, che, quiero vender dólares a 150 o a 160. Se te tirarían todos encima, ¿no? Te compran todo, digamos. Entonces la pregunta es, cuando vos tenés 15 tipos de cambio diferentes, ¿va a terminar haciendo ruido? Porque todos van a preguntar en algún momento, che, ¿quiénes son los que acceden al de 160? Porque si vos querés ahorrar, tenés que pagar 300, si vos querés viajar, tenés que pagar 325, si vos querés hacer tal cosa, tenés que pagar 280. Pero hay algunos que están accediendo al de 160. La pregunta es quiénes y por qué. Probablemente haya razones científicas, humanitarias o lo que sea, pero muchos van a decir, ¿y por qué alguien está con privilegio en la cola y yo no? Entonces no es un sistema sensato y razonable. Por supuesto que nadie está pensando que se puede salir de una economía tan encepada de la noche a la mañana, pero seguir por el camino de inventar tipos de cambio y de querer ser alto y bajo a la vez, por un lado, mensajes de más racionalidad en materia de gasto, y por otro lado, el imperio de sumas fijas que se anuncian a la mañana, se ponen en duda al mediodía, se niegan a la tarde, es demasiada confusión. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con este análisis detallado del analista Gustavo Marangoni sobre los dilemas que enfrenta la economía argentina llegando al fin de este 2022. Se nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.